sociólogo, Daniel Pou. Él es experto en seguridad. Víctor está también con nosotros como experto en municipalidad, Víctor Félix, y don Juan Carlos Titrén, arte público y urbano. Esto como que se nos ha puesto de moda, y si un término muy actual, si desglosamos, desconstruimos esta definición de porno de la pobreza, ¿por dónde nos vamos desde la perspectiva sociológica? Yo lo enfocaría usando una conceptualización que estableció una de las filósofos más brillantes del siglo XX, Hannah Arendt, la banalización del mal. Wow. O sea, Okay. fíjate, los estudios sobre la pobreza son de antigüedad. Por ejemplo, Carl Lewis fue el que creó el término antropología de la pobreza, un antropólogo norteamericano, que usando el método de la observación participante, escribió dos de los estudios más importantes sobre la pobreza, que es La familia Sánchez y uno sobre Puerto Rico. Uh-huh. Y eso es un estudio, el estudio intentaba abordar las percepciones, las autopercepciones de los pobres sobre su realidad y cómo esas percepciones generaban una cultura. Era una perspectiva académica que trataba de explicar la pobreza en función de esas realidades. Después hubo otro abordaje y la pobreza en un momento fue factor de movimiento político. Yo le decía ahorita conversando con Daniel ahí en el lobby, que nosotros fuimos responsables de un pensamiento de cómo la política dominicana se pervirtió con el machepismo. Hacer de los pobres una causa, y todo el mundo habla de los pobres y la preocupación de los pobres, pero solamente para explotar. En este caso, wow, la vista de la perspectiva que tú expones es propia de la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo ha hecho de eso un atractivo turístico, y es en eso en el fondo está una autocomplacencia de la clase media alta que puede darse el lujo de pagar un ticket para ir a una favela de Brasil y ver el elemento colorido de la favela. Y después decir, caramba, qué suerte que me ha tocado. Sí, pero que a mí no me toque eso. Exacto. Claro, que me toque pero de lejos. Entro pero salgo de una vez. Incluso se llega a propuestas que a mí me resultan hirientes. Por ejemplo, un antiguo ministro dominicano, el señor, que fue mi ministro administrativo, Macarrulla, propuso que la 42, que es un espacio de desviaciones sociales de todo tipo, de degradación, fuera usado como un atractivo turístico de la República Dominicana, cuando eso es un espacio de desviaciones sociales, de degradaciones de todo tipo que debería ser borrado. Pero es un elemento, insisto, y no me quiero yo coger todo el tiempo, es parte de la sociedad del espectáculo, pero un punto en que la sociedad del espectáculo se ha degradado es la degradación del espectáculo. Yo le tengo una pregunta sobre eso. ¿Qué atractivo tiene para una persona con mayor nivel adquisitivo el entrar a esos espacios para ver la pobreza y la degradación de los valores, el consumo de drogas, por ejemplo, o de alcohol, prostitución, delincuencia, porque es una realidad que hay en esos espacios, en la forma en la que se vive muchas veces? ¿Qué atractivo tiene para una persona que no vive en ese entorno ir y estar y consumir ese entorno? O sea, ¿qué nos está pasando mentalmente a nosotros que estamos haciendo de esto algo consumible? Bueno, tiene varios elementos. Por ejemplo, la semana pasada yo veía un reportaje sobre Tailandia. La prostitución en Tailandia es un atractivo y tiene entre los alemanes un gran target. Sí. Entonces un alemán explicaba, dice, muchacho,
Por lo que yo pago una prostituta en un mes, aquí puedo pasarme 6 meses con una variedad grandísima. Pero además nosotros le estamos ofreciendo, degradando nuestras sociedades, a todo tipo de enfermos sexuales con atractivo. Por ejemplo, un edil de Sosúa llegó a decir que si prohibían la prostitución infantil en Sosúa, se caía el turismo. Wow. Y hoy nosotros vemos un reportaje de un periódico español que presenta como, que ha sido, yo lo he visto estando fuera del país, un día me sentí mal, pues Sosúa. Entonces lo que presentan es muchas prostitutas andando en la calle. Entonces, pues los atractivos son múltiples. Uno es eso, poder dar desfogues a vicios que en su sociedad no lo puede realizar. Primero porque la sanción social, por ejemplo, una vez yo estaba con un diplomático canadiense y pusieron un video y había una maestra canadiense en Boca Chica y estaba no con un moreno, con dos. Con un humo grandísimo, ella abrazando a sus dos morenos. Y dice, sí, es una maestra de Montreal, yo la conozco. En Montreal ella no puede hacer eso. Claro. Pero aquí sí puede hacerlo. Y puede buscarse dos morenos menores de edad, sin ningún problema de sanción. Entonces, esa puede ser incluso con recomendación. Exacto. Ahora, una cosa, don Danilo. ¿Qué incidencia tuvo la guerra de Vietnam en este cambio? Digo esto porque a través de las películas, el famoso francotirador, el Deer Hunter, que es aquella famosa película con John Boyd, Meryl Streep, unos jovencísimos Meryl Streep, John Boyd y Al Pacino, el tema de la prostitución y la pederastia, que es muy distinta de la pedofilia. El pedófilo ve, el pederasta hace. Sí. Entonces, ¿qué incidencia? ¿Desde dónde podemos venir nosotros hablando? Si hay algún vínculo, y el tema de la transculturación, si hay algún vínculo que hayamos heredado desde esos años 70 que arrastró tanta degradación social y moral. Mira, en el sudeste asiático, el conflicto de y la presencia norteamericana en el sudeste asiático impactó mucho en términos de conducta, en términos de valores políticos, en toda una serie de cosas. Primero, en Asia hay una gran tradición de que se permiten matrimonio, las relaciones y hasta la poligamia con niñas y niños. Entonces, los norteamericanos que no estaban acostumbrado a eso. Fíjate tú que la película El Gran Interamericano, el tipo que es sargento, cuando lo licencia, es lo que pone un bar en Saigón y se queda allá. Uno de los soldados le dice, ese no viene para acá porque está haciendo buen negocio allá. Entonces, eso de poder pues, dar rienda suelta tanto al consumo de cocaína pura de altísima calidad. Heroína, más que todo. Sí. Y tener relaciones con niños, explotar la pobreza, porque mujeres que están viviendo en la pobreza extrema, pues entonces se prestan mucho al comercio sexual de todo tipo, e incluso darle salida a prácticas orgiásticas que no podían darle en otros sitios. Eso, al generalizarse y divulgarse, ya fuese por las redes informales o abiertamente, impactó mucho y marcó mucho la vida de muchas sociedades, tanto del mismo Oriente como de Occidente. De Occidente, wow. Por supuesto, wow. Por supuesto. Usted hablaba de autopercepción de la pobreza y de desviación social. Me gustaría aprovechar su intervención para abundar un poco más sobre esos dos conceptos desde la perspectiva sociológica. El concepto de desviación, oye, tú no sabes lo mucho que yo te estoy agradeciendo el don.
Sobre todo viniendo de ti. No, lo que pasa Que es objeto que de mi admiración lo que eterna. pasa Qué es que lindo. yo estoy educada desde unos valores familiares No, que no. me hacen respetar el seniority. No, Y no, usted lo tiene. Gracias, pero los dos somos cibaeños. Usted sabe cómo se cría en el Cibao. Exacto. Usted sabe cómo se cría en el Cibao. Mira, el concepto de desviación social es un concepto que usamos los sociólogos para referirnos a conductas que se alejan de los patrones establecidos por la sociedad. Aunque ahora la ideología de género y todas esas cosas dice que la homosexualidad es una cosa normal, qué sé yo qué. Durante años la sociología estuvo considerándolo como parte de una desviación social, pues no era lo que se esperaba. Y hay un conjunto de prácticas que se consideran desviadas como la drogadicción, el robo, todas esas cosas. Pero también está lo de la autopercepción. Se ha comprobado tanto la sociología como el estudio antropológico, como lo realizado por Carl Lewis, que los grupos, cuando están en una red de relaciones específicas, generan una autopercepción que lo justifica. Y eso, cuando tú lees Los hijos de Sánchez, por ejemplo, cada uno de los personajes, de la persona que él entrevista, que está contando su historia, y él la cuenta en varios tramos cuando las chicas son adolescentes, después que se meten en marido, después que son madres. Toda la realidad, por ejemplo, cuando se planteó la remodelación de Villa Juana era un gueto. Yo conocí a Villa Juana cuando llegué en 1971 a la capital. Era un gueto, los patios de Villa Juana. Pero entonces vino una exaltación de que se quería destruir un modo de vida lindo. Oye, las cuarterías eran degradantes. Y son degradantes en cualquier sitio. La vi yo en mi barrio de Santiago, La Joya, y aquí. Pero la autopercepción no es a veces llega, y tú conoces mucho de mecanismos de ajuste, que mucho más que yo, a generar mecanismos de ajuste que dicen, vean, nosotros somos felices, porque los domingos, como dice Nani Peña en uno de sus personajes, uno se aplata, a beberse su fría y se goza muchísimo. Entonces, pero no es más que una forma de compensar en otra medida la vida que se tiene. Pero lo que pasa es que si ahí, dándole la participación a don Daniel, ya no se pueden aplastar. Bueno. Por razones de seguridad. Ese bueno ya, de Daniel. Ya no se pueden aplastar. O sea, el sentado en la acera, el sentado en el quicio de la puerta, ya no es posible. Bien. Sacar la bocina. Ya no es posible. Qué bueno que fue Danilo Clime quien me precedió. No porque somos viejos amigos, sí, porque yo le profeso una admiración y un cariño de toda la vida. Es mutuo. Sí, es recíproco y un respeto extraordinario. Y aparte, Danilo Clime es una persona con una formación real, no de manuales universitarios, sino de vida, de grandes obras también. Y lo sé porque Danilo y yo nos pasamos la vida entera intercambiando textos y cosas. Empezamos con el análisis sistémico de David Hinton, cuando aquí en este país nadie sabía ni lo que era un sistema. ¡Wow! Bien. Fue una de las primeras obras que intentó acercar el modelo de análisis en términos de inteligencia de una computadora a el análisis de la sociedad. Eso lo editó Amorortu Editores en Argentina, una editorial que desapareció, que era una de las mejores de América Latina. En esos libritos de portada color yema de huevo, todos tenían la misma portada. Mira, el poverty porn es una expresión de las relaciones de poder. Ahí viene el politólogo. Escucharon al sociólogo, ¿verdad? Okay. Ahora viene el politólogo. ¿Por qué? Porque en una sociedad cualquiera que sea, una de las situaciones
que más le permite a un ser humano disfrutarse es el sentimiento de poder. Cuando tú estás jodido, que estás reducido a tu mínima expresión, difícilmente tú te puedes disfrutar tu vida. Pero cuando tú estás exaltado, cuando tú te colocas en una pirámide, ¿verdad?, donde que ya no hay un entramado social, sino sobre ese entramado social hay un entramado de poder. Y la cúpula, a veces en la cúpula no se encuentra el que más dinero tiene, sino el que más poder ha podido acumular. Que hay que saberlo diferenciar. Sí, hay gente que no quiere dinero. Ya, correcto. Hay gente que sabe... Quiere poder. Y la expresión más acabada de que los sectores adinerados no son el instrumento en primer ratio de la política. Y es la sociedad dominicana. Aquí la clase política es lumpenesca. Está compuesta por individuos desclasados que se han movido en la incertidumbre de ser algo o no ser nadie. Por eso no hay escrúpulos, por eso no hay principios, por eso no hay lealtades, por eso no hay proyectos de nación. Lo que hay son proyectos de poder. Personales. ¿Usted comprende? Entonces, este fenómeno, el progressive porn, es una expresión de esas relaciones de poder. ¿Qué sucede? Oye, no se busca dignificar al otro, se busca instrumentalizar al otro. Instrumentalizarlo. ¿Por qué? Porque tú segregas muchísimas hormonas que te hacen sentir en ese nirvana etéreo donde tu sola presencia, tu sola conciencia, tu sola asunción de conciencia te produce placer. Y tú dices, yo estoy generando esto y yo manejo este escenario. No importa cuántas veces tenga que sacar la cartera y repartir billetes de $500, pero eso es poder. Entonces, lo peligroso de esto, mi querida doña Soy la Luna y admirada dama, por demás hermosa. Muchísimas gracias. Lo peligroso de esto es que hoy en día tenemos un instrumento que tiene dos filos y esas son las redes sociales. Entonces, las redes sociales están contribuyendo a glorificar la exhibición de las falencias del otro. Y lo que es peor, que ahí es donde viene el nudito que no permite volver la madeja atrás. Es que tú estás incluso utilizando, como tú ves los videos en Estados Unidos, de personas en estado neurovegetativo que andan por las calles, si llueve no importa, si le tiran una lata de excremento tampoco le importa. Entonces, es que no están ahí. Usted está diciendo, bueno, ya la sociedad está produciendo desechos que no tienen posibilidad de retorno. Entonces vamos a utilizarlo como ingredientes de una nueva diversión que indiscutiblemente nos hace estimularnos y sentirnos poderosos. Uy, pero eso es grave, una nueva diversión. Sí, una nueva diversión con seres humanos que no tienen retorno. El concepto de una nueva diversión. Correcto, que no tienen retorno, que es lo peor. O sea, el daño neuronal a nivel fisiológico de esa persona es tal que ya parte de su cerebro no tiene ni siquiera capacidad de percatarse, de establecer una conexión continua con el medio ambiente. Entonces, en pero nosotros no estamos ahí todavía. No estamos, pero para allá vamos. No estamos, pero tenemos una gran capacidad de que nos induzcan a eso. Pero entonces esto tiene que tener algún Escúchame, Zoila, ¿tú quieres que te diga por qué? Porque en esta sociedad nadie tiene referente de nada, y mucho menos el liderazgo. El referente del liderazgo y de las élites dominicanas es el uso y la instrumentalización del otro. Entonces, en una sociedad donde tú te encuentras con esa encrucijada tan cruel, tan maldita,
hay una proclividad natural a tomar cauce por esos lados. Pero date cuenta que Bueno, aquí, es que yo no estoy de acuerdo con que aquí no tenemos referentes de nada. Quizás no tenemos los mejores referentes, pero referentes tenemos. bueno, tenemos referentes de la Y cualquierización, de la esa crapulización. cualquierización y esa desviación tiene referencia. Sí, tiene referencia. Tiene referencia, o sea, que no se nos olvide que, pasamos de glorificar a los antihéroes. Ahora mismo anda haciendo, y los invito a que se nos unan, Juan Carlos y Víctor, ahora mismo anda haciendo un circuito de medios por Europa, Sofía Vergara, con su nueva miniserie, que es una miniserie producida por ella, sobre Griselda Blanco. La narcotraficante. No. Capo de la... No, el nombre de ella, ¿cuál era? La viuda negra. La viuda negra. Y entonces, ¿qué? Es como que en un momento determinado tú asumes una empatía con el antihéroe. Lo que pasa, doña Zoila, cuando yo hablo de referentes, estoy hablando de los referentes inhibidores. Porque es muy diferente tú tener referentes inhibidores a referentes que no tienen límites. Y esa es la gravedad, tenemos esos referentes. Claro. Y están ahí. Eso es como los individuos que en Indochina, por ejemplo, y en eso los soldados norteamericanos en Vietnam. Yo tengo un amigo que fue veterano de Vietnam. Habían tipos que pagaban una prostituta con el derecho a estrangularla mientras él tenía una eyaculación. Y dejarla muerta. Bueno, tira. pasó con este actor. Bueno. ¿Cómo se llamaba el actor Heath Ledger. No. El de karate. El de Kung Fu. Que no sabía artes marciales. Henry Carradine. Henry Carradine. Henry Carradine. Yo tengo un amigo que me Mientras cuenta. se masturbaba hacia Sí. Yo tengo un amigo veterano de Vietnam que él me dice que iba a un prostíbulo, que había una prostituta que era altamente codiciada, una vietnamita, porque ella tenía un orificio de una herida, de un proyectil de esos de alta potencia, y ese orificio parecía una vagina, y los hombres pagaban por introducir su pene en ese orificio, que no era una vagina, y era la más cotizada de todo el prostíbulo. Y yo lo llevé al extremo que yo quería saber, y le dije, tú la contrataste, me dijo sí, y hiciste el amor con ella, sí, me dijo sí. Tuvo ayuntamiento, el amor no... Bueno, Tuvo ayuntamiento. el coito, ¿verdad? Entonces me contesta que sí. Oye, tú encontrar una mujer que tiene un orificio similar a una vagina y que no lo tiene entre las piernas, pues eso indiscutiblemente que te dispara los breaks, que tú no. Pero bien no estás. Entonces, Bien no estás. Aberrante Y fetichista. Claro. Bien no estás. Claro, pero un individuo que se levanta a matar y se acuesta matando. Cuando señores, la gente no sabe, la mayoría gente, Antecedido por un lavado de cerebro. la mayoría de la gente no entiende que tú dedicarte a matar a otra persona, aun sea en una guerra, termina descomponiéndote tu estructura mental de ser humano. Pero bueno, y el miedo a ser matado. Y el miedo a ser matado. Quedándonos en nuestra realidad y este point de esta pornografía de la pobreza, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? Porque hay como una conflagración entre generaciones que podría hablar de, bueno, eso en su tiempo era peor, en su tiempo ocurría, o también puede ser que no tienen otra alternativa. Pero realmente no hay otra alternativa. O sea, ¿qué es lo que yo pienso? Escúchame, lo que se llama la cultura Los Foques es un espacio de la expresión de esa pobreza, porque las manifestaciones que se hacen de la utilización de esa pobreza. De la pobreza, las manifestaciones que se hacen como manifestaciones prácticamente
etnoculturales o folclóricas ahí, ¿dónde se generan? Eso no se genera en Gauco, en Piantini, en Arroyo Hondo. Eso se genera dentro del hacinamiento. Eso que dicen, fulano tu madre y todas esas cosas. Eso viene de un ambiente degradado. Hay un tema que toqué recientemente en una tertulia, y es que el artista urbano y colaborador de Yailin, Tekashi 69, se ha hecho famoso por tirar dinero en comunidades precisamente empobrecidas. En Cuba lo ha hecho un par de veces y llegó a tal punto que él patrocinó a algunos artistas visuales y le hicieron una escultura, escultura que ha pedido el gobierno ser retirada. No, la desbarataron ya. Sí, se retiró porque estaba en medio en una intersección de dos calles y con un protagonismo interesantísimo que no tienen muchos artistas actuales y contemporáneos cubanos. Entonces, creo que esa parte de engrandecer la pobreza, de crear empatía o una falsa empatía con la pobreza, tiene estas... ¿Cómo se llama esto? Pero lo peor es glorificar. Por ejemplo, ocurrió con México, que México especializó áreas en las cuales permitió la creación de murales de grafiteros. Porque darles a estos artistas la oportunidad de expresar su arte y que no se tratase de un arte proscrito. Entonces, eso no es lo que está ocurriendo con nuestros barrios, ni es lo que está ocurriendo con la 42. Absolutamente no. Antes de que Víctor entre por ahí, yo quiero decir que cuando se me abordó en este tema, que tiene que ver con esa relación con el arte, ¿verdad que sí? Lo primero que a mí me llegó a la mente precisamente es la fotografía, porque la fotografía como arte y los fotoreporteros, hay una línea muy delgada en esto que tiene que ver. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de los fotoreporteros, los artistas visuales que abordan el tema de la pobreza, no salen de su casa, no tienen la intención de comercializarlo como tal, sino de documentarlo. Okay. O de crear una conciencia. Ahí es donde está el gran problema, entonces, en la pretendida comercialización y no la creación de conciencia. Pero eso que tú estás diciendo. Es la comercialización, no es la creación de conciencia. Es el dilema. Pero ahí hay un ejemplo perfecto de un fotógrafo, creo que de National Geographic, de una fotografía que se hizo en África, de un buitre que estaba a punto de comerse un niño, una carroña. Entonces que muriera un niño. Sí. Él tiene una fotografía que es famosísima, que tienen años hablando de eso, pero que tú dices, o tomo la foto y puede que la pegue, o ayudo al niño. Lo que pasa es que... Cuando nos mostraron que él era el segundo buitre. Wow. Alguien le demostró en una entrevista que él era el segundo buitre. Sí. Pero hay algo que yo quiero apuntar. Perdón. Te iba a decir que no solamente en ese momento, y realmente han adornado la portada de muchísimas publicaciones como Times, como ¿cómo se llama? El New York, el famoso periódico de Nueva York. El New York Times. El New York Times. Y la revista Times. Y la revista Times. Muchísimos y fotoreporteros han ganado grandes premios con esto, pero históricamente hablaban de Vietnam y de la guerra. La primera fotografía... La de la niña. No, la primera fotografía contundente políticamente y que abrió un espacio a quitar ciertas cortinas que tapaban algo fue cuando el general Eisenhower se hizo una foto con el emperador japonés, porque los japoneses no veían al emperador y es la primera vez. Y esa fotografía de la guerra y de mostrar la guerra y de decir lo que había un discurso político a través de ello, probablemente no comercial. Sin embargo, se vendieron muchos periódicos y muchas revistas a través de eso. Y la fotografía Entonces, que yo digo de la niña. En el caso particular nuestro,
no hay ninguna intención de convertir este espacio en un espacio atractivo, porque Exacto. a todo esto, para que se convierta en un espacio turísticamente atractivo, no puede ser turísticamente atractivo desde la degradación. Eso es correcto. Usted acaba de poner el dedo en la llaga. Pero ahora mismo Esto es un gran atractivo. negocio. Eso que ustedes están escuchando hace rato, desde el punto de vista sociológico, seguridad, como arte, como dominicanos, con esa transpolación tan correcta que ha hecho el amigo Daniel Pou, esto es un gran negocio. Antes, las revistas Traveler es la que ranquea el tipo de viajes. Anteriormente, la gente le decía, ¿qué tipo de viajes? ¿Qué tipo de viajeros son ustedes? Bueno, el 56% de los viajeros son familiares, el 38% viaja con sus parejas, el 8% de los que viajan por ciento son de amigos. Un porcentaje importante, aunque ustedes no lo crean, Viaja solo. es haber este tipo de degradación en las ciudades. A consumir eso. Sí, es correcto. Ya, así como se han perfilado viajeros especializados en el tema de que usted tiene algún tipo de discapacidad, entonces los hoteles ya hoy preparan estas estructuras y estas amenidades con ese tipo de discapacidad. El 14% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Entonces esto es un gran negocio, una gran industria. Entonces, poco a poco, ante la gran crisis económica que han tenido estas grandes ciudades, han claudicado en esta presencia masiva de indigentes, como el caso de Los Ángeles, usted es el más patético de todos, en aquellas calles llenas de casas de campañas, viven allí. Pero cuando hablamos de Los Ángeles es el más notorio. Pero todo el sur de Estados Unidos está así. New Orleans, Mississippi, casi todas las ciudades del sur de Estados Unidos, producto del golpeo del clima, que cuando entra un ciclón allí, pues debarata y atrasa 30 y 40 años cada vez más esas poblaciones, aún siendo ciudades del primer mundo. Fíjense que estamos hablando de un país del primer mundo. Entonces, estas personas, cuando ya la misma ciudad no encuentra qué ofrecerle al turismo de diversión, a este turismo que va a jugar casinos o a ver revistas o a pasar por las casas, los famosos, aún le han agregado la pobreza. De la pobreza. O sea, ellos han aprovechado este tema que está circulando, para hacerlo rentable. que lo han hecho muchas personas famosos por la degradación y de la falta de criterios de qué exhibir, por el morbo del ciudadano. Yo tengo una pregunta para ustedes. Perdóname, dos Víctor ahí. Cristal, perdóname. Esa Tengo una sí. pregunta Señores, para ustedes. ¿ustedes saben qué es lo último que se está promoviendo en Nueva York? Ay, no, por El favor. tour de la rata. Es correcto. ¿Tú sabes lo que es El eso? tour de la Es rata. correcto. A su derecha una Para que rata tú veas gigante y a dónde la están derecha las una ratas de Nueva gigantesca. York. Pero si yo le digo un dato. Pero espera, perdón. Ay, Porque aquí Dios. hay una parte muy importante. Sí. ¿Cuál? No te cobran, es gratuito. Sí, pero Yo tengo, y aquí en tengo Los una pregunta Ángeles, para ustedes dos. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Hay una ruta del fentanilo. Ay, para no que usted puede vaya a ser, ver Víctor. A la o sea, gente. antes, los padres aquí en República Dominicana, bueno, yo tengo 52 años, mi padre cuando se llevaban preso a alguien del barrio, él te llevaba para el Palacio de Justicia para que tú veas Lo que te pasaba. lo que te pasaba si tú Hacía cometías algo algún mal tipo hecho. de delincuencia, de robo, ese tipo de Alguna inconductas. ratería. Bueno, pero hoy se llevan a los menores, lo pasean por estas rutas, pero hay revistas especializadas para exhibir esto y se ha convertido en una gran industria. Ya hoy, el porno y la pobreza ya no lo vemos desde el punto de vista del indigente pobre que queremos ayudar, que queremos compartir, que yo quiero hacer una Sino de un visual atractivo para llamar la turístico. atención y los que tienen dinero vengan a resolver. Y ahí el problema. quiero yo ahí va mi hemos caído pregunta. hoy en el Hoy lo morbo. queremos rentabilizar. Entonces, las Ahí va mi ciudades, pregunta. perdón. ¿Quiénes se benefician Bueno, de esto? Económicamente, ¿quiénes pero están es muy- facturando de es esto? muy simple de explicártelo. Si hace un ratito escuchamos aquí que coger la 42, que no es un referente ni siquiera cultural de la República Dominicana, Porque sino no de lo una es. degradación que hemos sufrido por diversas razones, que no vale la pena aquí hablar, y aquí tenemos uno de los mejores sociólogos de la nación que puede explicarlo en su momento, cogerlo como un referente turístico era algo para llamar turistas. ¿Y qué beneficio tú tienes? Hoteles, restaurantes, rentas carros, traes dólares al sistema. Eso pasa, imagínate tú multiplicado por millones de veces en ciudades como Los Ángeles, que es la novena economía global. O sea, si usted quita a Los Ángeles, lo saca de Estados Unidos y se independiza como país, sería la novena economía del mundo. Esto es una industria que significa miles de millones de dólares. ¿Y por qué tenemos que nosotros No formar echar eso parte, al lado? claro. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que construir
si la misma degradación de la ciudad nos está retribuyendo el daño que ella misma se está consumiendo, como la culebra que se come por la cola. Entonces, en las ciudades esto es un atractivo. En Nueva York, que tú lo acabas de mencionar muy bien, y no te quiero decir mujer elegante porque ya te han pedido bastante hoy. No, pero estamos aquí, pues nosotros aguantamos. La verdad, en Nueva York, esta llegada de inmigrantes de todas partes del mundo ha convertido a la ciudad de Nueva York en una ciudad caótica. Sí. Así es. Donde ha caído, bueno, era un referente de turismo de alto nivel, porque recuérdense que el que va de turismo a Nueva York, no a vivir, gasta mucho dinero, porque una habitación promedio y es una ciudad muy cara, vale $350. Turismo usted cultural, salir a ver los murales, turismo de teatros, etcétera, eso cuesta dinero. O sea, unas vacaciones cuestan $10, $15,000. Era un turismo en caro. Una semana. Es un turismo caro. Sí. ¿Por qué enfrentan ellos este tema? Porque esto le está haciendo daño a lo otro. Pero por supuesto. O sea, no han encontrado el beneficio. Pero entonces, por supuesto Nueva York que sí. está luchando contra esto, está prohibiendo que esto se siga generando. De hecho, el alcalde está buscando pérdidas. para dónde se le lleven la gente Está dejando que le fueron depositando. Y yo Ahí. tengo otra pregunta. Espera, va con tu pregunta. Sí, porque Cristal. no había terminado. Antes de, déjala ahí, que mira Alejandro, Dios, para que no le dé ya algo. con tráfico. Ya volvemos. Solo para mujeres, solo. Solo para mujeres. El tema es Muy comercial, interesante. difícil. ¿Qué es lo que tú dices, Juan Carlos? No, don Juan Carlos. ¿Qué es lo que tú dices, don Juan Carlos? me Miren, gustaría quería- anotarme hablamos, algo. hablamos sobre el porno de la pobreza. Víctor Félix lo aborda desde la municipalidad, don Juan Carlos Ditren desde el arte público y urbano, don Daniel Pou como politólogo desde la seguridad y las drogas, y don Danilo Clime desde el abordaje sociológico. Adelante, don Danilo. Ojalá podamos hacer un programa sobre los ciclos vitales, que es una teoría sociológica que explica cómo las sociedades se mueven en ciclos. Tú has leído y conoces el libro de Erich Fromm, Anatomía de la autodestructividad humana. Uh-huh. El ciclo de la crisis del espectáculo también tiene relación con la desconstrucción, como se le saca partido a la desconstrucción de la realidad. Por ejemplo, una vez yo estaba en un curso de las Fuerzas Armadas sobre sociología, al grupo hacer la maestría de ciencia en geopolítica, y me hicieron una pregunta sobre un suceso que había puesto en un programa de mediodía, y yo le dije que yo había dejado de ver ese programa por el día que tú saliste del programa, porque tu sonrisa y tus ojos radiantes le ponían nuevos tonos al sol del mediodía. 23 años atrás. Como el mediodía Ha había llovido perdido el sol del mediodía había perdido esos tonos, yo no lo veía. Y casi para una cosa, tú eras de una generación de comunicadores que cultivaban la palabra. Ay, sí. Y respetaban la palabra. Sí. Fíjate tú que y esto tiene que ver que el evangelista dice, y en principio era el verbo, Uh-huh. y el verbo era Dios. Uh-huh. Entonces, todo esto tiene que ver con la deconstrucción. Por ejemplo, ahorita él decía, artistas urbanos, y esos grupos, que no, eso no es música urbana. Primero, no es música, y el nombre urbano no le corresponde. El merengue de Johnny Ventura es merengue urbano. La salsa es la música urbana por excelencia. Eso es sonido del gueto, porque no es música. Exacto. Wow, Es sonido del gueto y interesante. con lo que se le cante es al gueto. Pero ellos se han escondido detrás del concepto de que son música y que son urbanas. No música ni música. Y además hay ¿Cuál una... sería la diferencia entre urbana y gueto? Urbano Por es primero- todo lo de la urbe. Sí, por ejemplo, porque esto tiene que ver con música country o música campestre o música urbana. El Perico ripiao ripiao, es el música perico. urbana. No, música de campo. Ah, de música. Es rural. Ah, sí, es verdad, es rural. Es verdad, sí, es sí, verdad, sí, porque es rural. Sí, 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 es cierto. verdad. Cierto. El merengue de Alberti es merengue de salón. De salón. Pero Exacto, cierto. El merengue de Johnny Johnny Ventura y los Es otros urbano. es urbano. Cierto. La salsa, La sonido- bachata es rural. Rural. Es es de rural. barrio y arrabal. Y Es arrabal. como el tango, porque es diferente. Es como la bachata y el tango provienen del arrabal. Ok. O sea, y eso es interesante saber. Pero- eso tiene una aplicación
más profundo. Entonces, en todo esto hay mucho de autodestrucción y desconstrucción de la realidad. Escúchame, Danilo, Como pero el espectáculo- requinto de la bachata es rural. O sea, la forma de que Porque en que la guitarra declama es rural. Son gente que cuando se inicia aquí la migración del campo a la ciudad y se forman los primeros guetos, los primeros arrabales, es gente que está, bueno, inicialmente los sociólogos lo llamamos incongruentes urbanos, porque todavía tenían conducta del campo y estaban asimilando las conductas del campo. Bueno, pero nosotros estamos reciclando esa Escúchame, conducta. Nosotros estamos reciclando esa conducta. El Jibarito del Are fue Pionero. un Entonces, pionero. Entonces tú te encuentras con que Puertorriqueño. Exacto. sí, esa gente se inicia cantándole al dolor, al amargue, Al fracaso. Al abandono, al abandono, a la infidelidad. igual que el tango. Es la misma cosa, porque es nota de arrabal. Sobre eso hay mucho que decir. Entonces, fíjate tú, todo esto tiene que ver con un proceso de culto a la desconstrucción de la realidad. Tanto es así. Y ahí está, Culto a la desconstrucción de la realidad, Sí. cuando el discurso es, esta es nuestra realidad y estamos pretendiendo Y cuando- negarla. y cuando- Esta es la realidad y estamos pretendiendo negarla. Y sí, no solamente eso. Mientras menos se comunica, mejor. Por ejemplo, el lenguaje del gueto de los criminales pasa al llamado discurso político. Por ejemplo, a un aspirante que se retiró, Neney Cabrera, es la vuelta. ¿Qué quería él comunicar? La vuelta es un término que surge de los gánsteres Colombianos. colombianos, asesinatos. Que el político dice No que hay la que vuelta- montarse en toda la- ¿qué era en lo toda que la él olla? quería comunicar? Él no quería comunicar nada. Mientras menos comunica, menos es. Por eso decíamos ahorita, él y yo fuera, nada más alejado del concepto de política que los dirigentes partidarios dominicanos. Porque no tienen nada que ver con la política. No tienen visión del Estado, no tienen nada. Política es encaramarse para ellos, encaramarse en una Caravana. Con cosa. una Nicolai, Sí, Y en disfrutar una de patada. poder. 5 bailarinas. Sí, es carnaval Yo quería, electoral. yo quería no decir política. en pro del arte que no quisiera que quedara mal parado el arte en todo esto que surge. Mira, hay Pero situaciones. perdona, ¿hay arte en esos espacios? Ahora mismo Sí, hay arte. Claro que sí. ¿Cuál es claro el que arte? sí. ¿Cuál es ese Mira, arte? Quiero poner el caso. Aquí no, estábamos hablando ahorita de la comuna 13 y de la 42. Se decía Víctor que se quería poner la 42 como un lugar, ¿verdad?, de culto, de desarrollo. Probablemente haciendo, como dice un amigo mío, copy-page, que no es copy-paste, ¿verdad que sí? Copy-page, haciendo copy-page de algo que está sucediendo, que sucedió en Colombia. Pero En- tuvieron que transformar la columna 13, Es la es lo- comuna es lo- 13. La comuna 13 la tuvieron que transformar. Es lo que quería decir. Entonces no puede ser atractivo si no Disfrazarla. transformamos esto. Es lo que quería decir. En mediados de los 80, Pablo Escobar, 20 pandillas se disputan esta área. Es un área altamente peligrosa, criminal, Donde los policías ni entraban. donde no había esperanza, donde el único objetivo o la manera de salir de la pobreza era convertirte y ser parte del sistema de la droga y del narcotráfico. Recuperar este espacio que empezó en 2003, me parece, con la firma del acuerdo de desarme, ¿verdad que sí? Correcto. De toda esa área. El acuerdo de paz que se Exactamente. hizo contra la guerra del narcotráfico. Había una guerra y se hizo un Claro. acuerdo. Sí, claro. Se hizo un acuerdo. Empieza a surgir ahí una expresión que hoy tiene como resultado un museo, que es el Museo del Graffiti, y el Museo de la Comunidad. Pero hubo 13. una transformación. ¿Por qué? Porque Hubo una transformación. El Son arte cosas- fungió como algo transversal. Y ¿verdad? es sanador, Pero- definitivamente Sanador, es sanador, absolutamente. pero Es hay que totalmente- hacer una Pero modificación. es totalmente diferente a lo que Pero- estamos hablando. pero- Porque por en el caso hay países que viven de esto. Fíjense que las instituciones mundiales que recaudan dinero para la lucha contra la pobreza, cuando hacen anuncios para recaudar más dinero, es exhibiendo más pobreza. Exacto. O sea, nunca se ha presentado logros o calidad de lo que hacen. Porque para darle la fibra del donante, tienen que enseñarle más pobreza. En consecuencia, La realidad que tú puedes cambiar de con hecho, tu donación. hay países que viven 100% de la pobreza, de ese gran negocio de la
porno de la pobreza, porque exhiben su pobreza de una manera tan comercial para vivir de ellos, porque hay inclusive grandes ejecutivos de estas instituciones llamadas ONG para luchar contra la pobreza, que tienen sueldos oprobiosos, Pero sueldos de una lujo cosa- impresionantes. Señora, pero eso es una cosa increíble. De hecho, Claro. yo No, te iba a muchas mencionar otro organizaciones. país, pero tenemos el caso más cercano ¿Haití? que nos golpea en la realidad. Cuando usted hace un video, en vez de exhibir los logros que ha hecho, o sea, en vez de tener 4, 5, 10 niños gordos que están bien alimentados y que los sanamos y Que que los van a la indicadores escuela. de los indicadores de desarrollo urbano y territorial crecieron debido a que hubo una política dirigida para eso, es todo lo contrario. Pues entonces no Te es enseñan solamente, cada vez más pobres y entonces más no pobres es y más solamente pobres. pornografía de Pero la pobreza, es hablando la de- rentabilización de Sí, la es pobreza. así, hablando es de la negocio, de la transformación rentable. del barrio. Yo soy de un barrio que era el barrio más violento de Santiago, La Joya. La Joya. Yo soy de La Joya. ¿Y los pepines? Entonces- no eran así. No. La Joya era más violenta. No alimentes esa rivalidad. Pero déjame Víctor. decir- no alimentes sí, esa sí, rivalidad. sí. ¿Qué decidimos los jóvenes de La Joya? Transformar el barrio con un club cultural, haciendo que los muchachos hicieran lo que tenían vocación para pintores, hicieran cuando nosotros hacíamos exposición, donde invitábamos a la gente de Santiago. Los días de las madres nosotros llevábamos un concierto a Calle Cerrada con el Orfeón de Santiago. No le llevábamos lo que ellos oían diariamente. Tratábamos de que todas las madres del barrio oyeran algo distinto y le explicábamos lo que era la música, ese tipo de música. Y la poníamos a oír. Y todos los muchachos hacíamos de mozo, pues le hacíamos una cena. Entonces, ¿qué pasó? Que otro grupo quiso competir con nosotros y formó otro club. Entonces, durante muchos años, nosotros estuvimos compitiendo a quién lo hacía mejor. Pero Claro. no era algo fuera del barrio. No nos lo estaban llevando. Beneficiando al barrio con esa éramos competencia. nosotros, incluso cuando los jodidos dirigentes partidarios fueron a querer Penetrar. Sí, comprarnos. Nosotros le dijimos que nos dieran el dinero, pero que no le íbamos a dar el protagonismo. O sea, de ella exhibirse. Y entonces sí hay una transformación. Claro que sí la hay. es posible. Pero, doña Zoila, hay que ver un proceso. El corrido mexicano fue el ritmo musical que acompañó toda la Revolución Mexicana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y Hoy dónde en está día, hoy en día ¿En una es la exaltación? música, es la música de los capos de Se la llama droga. narcocorridos. Exacto. Así que le dicen hoy en día. Esa expresión de música urbana no es una expresión de música urbana per se, es la expresión de, podríamos decir, acompañada de notas musicales, de un submundo anárquico, anacrónico, donde se enfrentan las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder se enfrentan incluso haciendo señalamientos de relaciones sexuales. Porque date cuenta que cuando en esa música urbana se habla de relaciones de sexo, es una relación de poder, no es una relación de afectos. No, Tú para nunca nada. has oído hablar la palabra amor. No. Tú nunca has oído hablar la palabra sufrimiento. Si no, tú me diste, yo te doy, pero yo tengo 200,000 aquí en el bolsillo. O sea, ¿quién tiene 200,000 pesos en el barrio? Cualquiera. No, el dueño del punto de droga. Pregunta. O sea, Y le di fe- por delante y le di por detrás Sí. y te la mandé de engreñar porque tú no le haces nada. sí, correcto. O sea, Qué belleza. señores, Un poema. es una relación de poder. De poder. Donde, De lo que yo tengo más que donde el parámetro del triunfo, porque es una sociedad que se divide entre triunfadores y perdedores, el parámetro del triunfo, ¿cómo se expresa? En poder. En dinero. Ostentando. En dinero. Ahí Sí, va, sí, ahí va sí, mi sí. pregunta, y va dirigida precisamente a don Danilo. A diferencia de lo que usted estaba contando, que se pasó en Santiago, los tiempos y la educación ahora no es la misma. Eso nos afecta en la proliferación de la pornografía, de la pobreza.
Porque el que no tiene herramientas, por ejemplo, para tener esta discusión, si nos vamos, por ejemplo, al árbitro urbano, no entendería lo que usted está diciendo de por qué no son música urbana, porque puede que su capacidad intelectual no le permita entender esto que usted está diciendo. Ahora, ¿a quién beneficia que no lo entiendan? Sabemos todas las respuestas. ¿A quién beneficia que no lo entiendan? El repertorio conceptual y de palabras que tiene cualquier muchacho, tú te afanabas por tener un repertorio amplio, un vocabulario y vasto. El mismo ejercicio que dices tú que te sometió me hacía Jackie, me lo hicieron a mí los jesuitas. Yo tenía que hacer eso todos los días durante un tiempo los jesuitas. Pues entonces eso lo llevamos en desventaja. Pero resulta que es una cosa, estos muchachos deberían ser mejores porque tienen más instrumentos a su disposición. Pero no lo son, claro, porque existe un condicionamiento degradante. O sea, los parámetros que nosotros teníamos era leer a José Ingeniero. Claro. Aunque el que no hacía nada andaba con un libro debajo del brazo para aparentar que leía, pero ahora leer... Google tiene más peso que un libro ahora mismo. Claro. Pero tienen el acceso a Google, pero la nuestro programa está casi concluyendo. Y entonces el conocimiento nos afecta en ese sentido. A mí no me gusta terminar el programa con este sabor a desesperanza. Lo que tenemos que seguirlo preparando para ver esto por mucho tiempo. No me gusta terminar el programa con un sabor a desesperanza. Esto lo vamos a ver mucho tiempo, Zoila. Porque mientras se convierta en ciudades como un negocio... Perdona que te interrumpa, Víctor. Es imposible abandonarlo. Perdona que te interrumpa, Víctor. Aquí no estamos criticando a nadie. No, es correcto. Aquí no estamos juzgando a nadie. Ni señalando. Aquí estamos viendo una realidad desde perspectivas autorizadas. ¿Quiénes tienen esa autorización? No la tengo yo, la tienen ustedes desde sus distintas ópticas. Entonces, ¿es esto preocupante? Sí, sí lo es. Es preocupante. Lo que pasa es que ustedes se quedaron siendo duros. Sí, nos quedamos siendo duros. Lo que ocurre es que lo que está pasando y lo que se avisora más adelante no es prometedor para la generación que tienen los miembros de las generaciones más jóvenes. O sea, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puedo ofrecer? Bien. Es un aspiracional convertir la 42 en un atractivo turístico. Muy bien que quisiéramos convertirlo en un aspiracional, pero no pudiéramos convertirlo en un aspiracional siendo lo que es. Tendría que someterse a una modificación. Y una vez sometida a la modificación, se desnaturaliza, entonces ya no es atractivo para mí. Sí, ahí en ese sentido lo que quería decir es que quisieron hacer el proceso inverso. Quisieron, vamos a transformarla y ya, vamos a un atractivo turístico. No. Cuando la Comuna 13 y cuando las favelas brasileñas desarrollaron todas estas escuelas y todos estos murales también que tienen grafitis, no surgió para recuperar el espacio. Y ese desarrollo y esa animación cultural a través de murales, a través de talleres, de ese escuelas, sentimiento de pertenencia. Correcto, de sanear el espacio, se dio a través, en gran parte de la cultura. Entonces, la cultura transforma el espacio, entonces vendemos el espacio. Pero es totalmente diferente a lo que era originalmente. José Claro. Antonio Rodríguez, cuando fue ministro de Cultura, llevaba la sinfónica a los barrios. Eso era una cosa. Y la gente concierto venía. en Capotillo. La gente venía. Yo llegué Llevaba ahí. la sinfónica a los barrios. Nosotros y la fuimos gente a venía. un concierto en Capotillo. Yo tuve la oportunidad como psicoterapeuta de intervenir a un grupo de jovencitas de los guandules que se vio afectada por la muerte violenta de una compañerita. Y ustedes saben por qué están salvadas esas muchachitas. Por el deporte. Sí. Se ha perdido. Están salvadas por el deporte. Entonces, ¿tú crees que... Y una familia presente también. Exacto, una familia presente. Entonces, es que no quisiera que nosotros concluyéramos este programa con un sabor a desesperanza. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay muchas cosas que hacer, doña Zoila. Les voy a decir una cosa. Nuestro querido Juan Carlos y apreciado Juan Carlos habló de algo que es clave, es la unidad. En términos jerárquicos es la unidad. Tenemos que recuperar el territorio. Mira cómo lo hicieron en La Joya. Sí.
Pero hay una Entonces cosa- eso es posible. Claro que y, es posible. y tenemos el referente Sí. de la, Sí. la Comuna 13. Tenemos que recuperar Es posible, el es territorio. posible. Y en aquí República lo hay. Dominicana, Hay claro varios que sí, lugares. Santa Bárbara también. Santa Bárbara, un por referente ejemplo. que Claro. empezó hace tiempo con la Bienal Sí, Marginal. con un de- proceso claro, paulatino, pero paulatino. sistemático. Pero para recuperar el territorio, usted tiene que hacer que los que habitan en el territorio Lo entiendan. se sientan Sí, claro. orgullosos de protectores su y que territorio cuiden. y lo asuman como de ellos. Y que no fue se lo que sientan hicieron y que no ustedes se con la sientan joya? que no se sientan amenazados Ah, por no, el claro. entorno. Que un Y perfecto están ejemplo de lo que- amenazados de por lo su que don entorno. Danilo Claro. decía, mira lo que hicieron ellos con la hay que joya. así recuperar todo eso, pero además, y tú usaste un término precioso, porque hay una tesis que tú conoces mejor que yo, de unos psicólogos norteamericanos, la desesperanza aprendida. Por Aquí supuesto. se está Ay, sí, fomentando claro. desde hace tiempo la desesperanza emprendida. Ahorita estábamos Sí. sentados, Daniel y Sí, yo, sí. estábamos hablando de las competencias académicas de nuestros hijos. Y una persona que trabaja aquí, Daniel está hablando de la de cómo va un hijo de él formándose. Dice, pero dile que no venga para acá. Yo, a mi hijo, que es cirujano plástico, graduado de la mejor escuela de Brasil, yo lo incentivé a que viniera aquí. Y le ofrecieron 5 trabajos en Brasil. 2 en Nueva York y 2 en North Carolina. Y él vino para acá. Mis hijos están aquí tratando de aportar a este país, donde hay esperanza. Si no se fomentara la desesperanza aprendida, pero aquí se está fomentando la desesperanza aprendida. ¿Cuál es el concepto de desesperanza aprendida? Eso fue lo que me tocó. Más vale El un mal conocido que un bueno por conocer. Exacto. Ese es el tema de la desesperanza aprendida. Y Bebé, tú fría ahora que mañana tú no sabes. tú no sabes. Claro. Mañana tú no sabes. Entonces son entornos salvables, son entornos recuperables que van más allá del malecón, que van más allá de la Winston Churchill, que van más allá del reconocido y perfumado perímetro central. Entonces, ¿qué podemos nosotros pretender? O sea, yo insisto, nosotros somos un pueblo medularmente bueno. Nosotros seguimos siendo medularmente buenos. Solo que quienes hacen ruido son menos, pero hacen más Mucho escándalo. ruido. Escuchan más. Son menos, pero hacen más escándalo, hacen más ruido. Entonces, no es un tema de que nosotros estemos colocados desde aquí en contra de ustedes, es que mañana ustedes no podrán habitar esos espacios porque ustedes están deteriorando esos espacios. Pero doña Zoila, aquí se pone como ejemplo de éxito a un pelotero que muchas veces es analfabeto, pero se gana $200 millones. No se va a buscar al dominicano o a la dominicana que está ahora mismo en Estados Unidos, que ha hecho más de 50 intervenciones cardiovasculares y que viene de un barrio. No se ponen a buscar a esa muchacha que hoy en día está trabajando en la Embajada Dominicana en Chile, una politóloga que se ganó el premio de ser una de las personas más influyentes a nivel latinoamericano en términos de opiniones políticas, que viene de Villa Duarte. Son patrones. O sea, ¿por qué no la cogemos? Porque ella es morenita, tiene cara de pobre. O sea, no, buscamos a un pelotero que sale con un Maserati, un A Lamborghini. ostentar. A ostentar. A ostentar. Gracias, Víctor. Gracias, chavainismo. Juan Carlos. Gracias, don Daniel. Gracias, don Danilo. Gracias, don Juan Carlos. Para que no te sientas mal, bueno. Y visto tanto doñismo, gracias, don Víctor. Gracias a ustedes. don de verdad, muy programa. contento. Siempre es enriquecedor tener la oportunidad de compartir con gente como ustedes y dejar ahí el gusanillo puesto. Ver si podemos inocularlo. Si para usted este programa tiene visos de valor, de enseñanza, qué bueno. Si no, no lo asuma personal, que nosotros no estamos en contra de nadie. Yo insisto, nadie es tan sabio que nada tenga que aprender, ni tan torpe que nada tenga que enseñar. Nos juntamos mañana. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.